1.10 Hoja de especificaciones de diodos. Los datos sobre especificaciones de dispositivos semiconductores son proporcionados normalmente de dos maneras por el fabricante. La forma más común es mediante una breve descripción que se limita a una página como máximo. La otra manera es por medio de una revisión de las características utilizando gráficas, ilustraciones, tablas, etc. En cualquier caso, existen conjuntos de datos específicos que deben incluirse para una utilización correcta del dispositivo e incluyen 1. El voltaje directo V subíndice F para una corriente y temperatura definida. 2. La corriente directa máxima I subíndice F para una temperatura definida. 3. La corriente de saturación inversa I subíndice R para un voltaje y temperatura definidos. 4. El nivel de voltaje inverso PIB, PRB o BR, donde BR proviene del término ruptura, del inglés breakdown, para una temperatura definida. 5. El nivel de disipación para la máxima potencia en una temperatura particular. 6. Los niveles de capacitancia, como se definirá en la sección 1.11. 7. El tiempo de recuperación inverso T subíndice RR, donde se definirá en la sección 1.12. 8. El rango de temperatura de operación. Según el tipo de diodo que se considera, se pueden proporcionar datos adicionales como son rango de frecuencia, nivel de ruido, tiempo de conmutación, niveles de resistencia térmica y los valores pico repetitivos. Para una determinada aplicación, el significado de los datos será autoevidente. Si se proporciona la máxima potencia o valor de disipación, se entiende que será igual al siguiente producto. P subíndice D max es igual a B subíndice D por I subíndice D, donde I subíndice D y V subíndice D son la corriente y el voltaje del diodo en un punto de operación particular. Si aplicamos el modelo simplificado para una aplicación particular, un caso común, podemos sustituir B subíndice D es igual a B subíndice T igual a 0.7 volts para un diodo de silicio en la ecuación 1.10 y determinar la disipación de potencia resultante para compararla contra el valor de máxima potencia. Esto es, P subíndice disipada es igual a 0.7 volts multiplicado por I subíndice D. En la figura 1.40 y 1.41 se proporciona una copia exacta de los datos de un diodo de alto voltaje y bajo nivel de fuga. Este ejemplo representa el caso de la lista expandida de datos y características. El término rectificador se aplica a un diodo cuando éste se utiliza con frecuencia en un proceso de rectificación, como se describe en el capítulo 2. Se resaltaron con letra cursiva los párrafos de determinadas áreas de la hoja de especificaciones que corresponden a la siguiente descripción. A. Los voltajes de polarización inversa mínimos PIP para un diodo a una corriente de saturación inversa determinada. B. Características de temperatura según se indicó. Observe el empleo de la escala de Celsius y el amplio rango de utilización. Recuerde que 32 grados Fahrenheit es igual a 0 grados centígrados y es igual al punto de congelación del agua, y que 212 grados Fahrenheit es igual a 100 grados centígrados, punto de ebullición del H2O. Nivel máximo de disipación de potencia, P subíndice D es igual a B subíndice D por I subíndice D igual a 500 miliwatts. El valor de potencia máxima disminuye a una proporción de 3.33 miliwatts por cada grado de temperatura que se incrementa por encima de la temperatura ambiente, 25 grados centígrados, como claramente se muestra en la curva de decremento de disipación de potencia de la figura 1.41. Corriente directa continua máxima I subíndice F subíndice max igual a 500 mA. Observe la comparación de I subíndice F versus temperatura en la figura 1.41. Rango de valores para B subíndice F cuando I subíndice F es igual a 200 mA. Observe que excede B subíndice T igual a 0.7 volts para ambos dispositivos. F. Rango de valores para B subíndice F cuando I subíndice F es igual a 1 mA. Observe cómo, en este caso, el límite superior se acerca a 0.7 volts. G. En el nivel B subíndice R igual a 20 volts y a una temperatura de operación típica, I subíndice R es igual a 500 nanoamperes igual a 0.5 microamperes.
mientras que un voltaje inverso mayor I subíndice R cae a 5 nanoamperes igual a 0.005 microamperes. H. El nivel de capacidad entre las terminales es aproximadamente 8 picofaradios para el diodo cuando B subíndice R es igual a B subíndice D igual a 0 volts sin polarización y con frecuencia aplicada de 1 MHz. El tiempo de recuperación inverso es de 3 microsegundos para la lista de condiciones de operación. Algunas de las curvas de la figura 1.41 utilizan una escala logarítmica. Una rápida lectura de la sección 11.2 ayudará a la lectura de estas gráficas. Observen la figura superior y subíndice F se incrementó de 10 microamperes hasta más de 100 miliamperes. En la figura inferior vemos que la corriente de saturación inversa se modifica ligeramente con los niveles crecientes de B subíndice R, pero permanece a menos de 1 nanoampere en temperatura ambiente hasta los niveles de B subíndice R igual a 125 volts. Sin embargo, como se indica en la figura adyacente, observe la rapidez con la que la corriente de saturación inversa se incrementa en relación con los incrementos a la temperatura, como lo habíamos pronosticado anteriormente. En la figura superior derecha vemos cómo disminuye la capacitancia a medida que se incrementa el voltaje en polarización inversa. Y en la figura inferior observamos que la resistencia de AC, R subíndice D, es tan solo de 1 ohm a 100 miliamperes y que se incrementa a 100 ohms para corrientes menores de 1 miliampere, como se sabía por las explicaciones anteriores. La corriente promedio rectificada, la corriente directa pico repetitivo y la corriente pico en sobrecarga directa que se muestran en la hoja de especificaciones se definen como 1. Corriente promedio rectificada. Una señal de media onda rectificada posee un valor promedio definido por I subíndice AB igual a 0.318 I subíndice pico. El valor de la corriente promedio es menor que el valor de las corrientes directas continuas o de pico repetitivo, ya que una forma de onda de corriente de media onda tendrá valores instantáneos mucho mayores que el valor promedio. 2. Corriente directa pico repetitivo. Este es el valor instantáneo máximo de la corriente directa repetitiva. Observe que debido a que se encuentran en este nivel durante un periodo breve, su nivel puede llegar a ser mayor que el del nivel continuo. 3. Corriente pico en sobrecarga directa. En ocasiones durante el encendido, los problemas de funcionamiento, etc., aparecen corrientes muy altas a través del dispositivo por intervalos de tiempo muy cortos que no son repetitivos. Estos índices definen el valor máximo y el intervalo de tiempo para tales sobrecargas en el nivel de corriente. Mientras más se familiariza uno con las hojas de especificaciones, más fáciles de utilizar se vuelven, especialmente cuando se comprende de forma clara el impacto de cada parámetro para la aplicación bajo investigación.